¿Te has preguntado quiénes fueron las primeras personas en descubrir la tumba vacía y anunciar que Jesús había resucitado? En este video conocerás a quienes, contra toda expectativa, recibieron el honor de contemplar al resucitado antes que nadie. Descubre el sorprendente rol que jugaron estas valientes mujeres, por qué su testimonio resultó tan impactante en un mundo dominado por hombres, y cómo su ejemplo renueva nuestra esperanza hoy. Las mujeres demostraron un amor incondicional y una fidelidad absoluta hacia Jesús. Allí estaba María, la madre del Maestro, acompañada por María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Ellas no se alejaron ni siquiera en los instantes más oscuros, permaneciendo junto a la cruz del Mesías mientras él agonizaba. Junto a ellas se encontraba también el discípulo amado, Juan, uno de los 12. Después de la muerte del Señor y tras presenciar asombrosos acontecimientos en el mismo momento en que él entregó su espíritu, Nicodemo y José de Arimatea, este último discípulo de Jesús, pero en secreto por temor a las represalias de las autoridades judías, solicitaron a Poncio Pilato el permiso para retirar el cuerpo. En aquel tiempo, los ajusticiados en la cruz solían quedar expuestos a la intemperie, presa de aves y bestias, con el fin de infundir terror a la población. Sin embargo, siguiendo las costumbres judías, José y Nicodemo envolvieron el cuerpo en lienzos de lino impregnados en aromas y lo colocaron en un sepulcro nuevo y cercano, excavado en una huerta, donde nadie había sido sepultado antes. Juan 19, 38, 42. La noche avanzó. El cuerpo de Jesús reposaba en la tumba y las mujeres aguardaban que pasara el día de reposo para regresar y concluir el rito de ungirlo debidamente. Llegó así el primer día de la semana, después de una época cargada de angustia y dolor. Los discípulos, hundidos en un mar de confusión, rememoraban con nitidez las palabras que el Maestro les había dicho en la última cena. Su esperanza mesiánica parecía desvanecerse ante la muerte del que creían sería el libertador de Israel. Ahora, cargados de aflicción, impotencia y una fe debilitada, recordaban cómo días atrás habían compartido una última cena sin saberlo, y hoy se sentían perdidos. Aún muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena partió decidida hacia la tumba de Jesús. Juan 21. Su corazón doliente necesitaba honrar el cuerpo del Señor con perfumes, pese al peligro de acercarse a un lugar vigilado y bajo sospecha. Sin embargo, al llegar, se topó con algo inesperado. La gran piedra que sellaba la entrada del sepulcro había sido removida. Otras mujeres seguidoras llegaron también, pero María Magdalena, conmocionada, regresó con rapidez para avisar a los discípulos. Pedro y Juan, alertados por las palabras de María, corrieron a la tumba y al entrar solo hallaron las vendas de lino y el sudario que cubría la cabeza del Señor, cuidadosamente doblado y puesto aparte. Juan 22:7. En aquel momento, los primeros creyentes no abrazaron la idea de la resurrección únicamente por la tumba vacía. Hasta entonces, muchos pensaban que el cuerpo había sido robado. ¿Cómo podían comprender tan gran misterio? La ausencia del cuerpo no era prueba suficiente por sí sola. La desesperación, la duda y el desconcierto reinaban en sus corazones. Mientras reflexionamos en esta escena, cabe preguntarnos, si aquellos que caminaron con Jesús en persona dudaron ante la tumba vacía, ¿cómo respondemos nosotros cuando nuestra esperanza parece desaparecer? ¿Será la fe en la resurrección capaz de superar nuestras más profundas incertidumbres y temores, dándonos la fuerza para seguir adelante y reconocer que el poder de Dios trasciende la muerte misma? La posibilidad de la resurrección no entraba en la mente de ninguno de ellos. Estaban sumergidos en un mar de dolor, confusión y derrota. Después de todo, a sus ojos el Mesías que esperaban había muerto.
y la idea de su cuerpo desaparecido solo aumentaba la desdicha. Sin embargo, los detalles en la tumba no encajaban con la hipótesis de un robo. Los lienzos seguían allí, y el sudario que cubría el rostro estaba cuidadosamente doblado y colocado aparte. Si alguien hubiera hurtado el cuerpo, ¿por qué tomarse el tiempo para dejar todo en orden? Aún así, con el corazón abatido, los discípulos volvieron a casa. Solo María Magdalena se quedó allí, llorando sin consuelo frente al sepulcro vacío. Consumida por la tristeza, decidió entrar al interior del sepulcro. Allí vio a dos ángeles, vestidos de blanco, sentados donde había reposado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron por qué lloraba, y entre sollozos, ella explicó que habían llevado el cuerpo de su Señor sin que ella supiera a dónde. Girando la mirada hacia atrás, vio a un hombre que le repitió la misma pregunta. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Pensando que se trataba del jardinero, suplicó que, si él se había llevado el cuerpo, se lo dijera, pues ella misma lo recogería. Fue entonces cuando aquella voz que tanto conocía pronunció su nombre, María. Al instante su pena se transformó en sorpresa y dicha incontenible. «Maestro», exclamó, Juan 20, 11-16. Sin embargo, Jesús le pidió que no lo tocara, pues aún no había ascendido al Padre, y la envió a dar las nuevas a sus hermanos. Juan 20, 17. Este relato, descrito por el evangelista Juan, muestra que la idea de la resurrección no había sido la primera reacción de los creyentes. Hasta entonces pensaban que el cuerpo había sido robado. María misma, fiel seguidora del Señor, no contemplaba la opción de que Él estuviese vivo. Su dolor era tan grande que no reconoció a los ángeles ni sospechó su presencia divina. Solo se aferraba a la tristeza por la ausencia del cuerpo. Solo cuando Jesús pronunció su nombre, sus ojos se abrieron a la nueva realidad. Cristo había resucitado. María Magdalena se convierte así en la primera discípula en ver, reconocer y aceptar la resurrección. Pero surgen dos preguntas. ¿Por qué María Magdalena fue la primera en contemplar al Señor resucitado? ¿Y por qué no se le permitió tocarlo en ese momento? Antes de responder, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con quienes busquen la verdad que nos hace libres. Tus comentarios y opiniones son valiosos, así que háznoslo saber. Ahora, retomando el relato. Mientras Pedro y Juan habían visto tan solo un sepulcro vacío con lienzos cuidadosamente ordenados, María experimentó un encuentro con ángeles y, posteriormente, con el mismo Jesús resucitado. Al parecer, algo cambió en el lapso entre la observación de los discípulos y el ingreso de María. Ella, tan sumida en su dolor, ni siquiera reaccionó con temor ante la presencia angelical, algo inusual en las Escrituras. Mateo 28, 2-5, Lucas 1, 11-13. Su única obsesión era encontrar el cuerpo de su Señor, de modo que ni la presencia de ángeles pudo distraerla de su búsqueda. La aparición de estos ángeles revela un propósito divino. Dios mismo quería manifestar a María que Cristo había resucitado por su intervención sobrenatural. Este suceso pone de manifiesto la intervención divina en la revelación de la resurrección, una verdad tan inmensa que requería ser entregada gradualmente, de manera que el corazón de sus seguidores se abriera a la realidad de la victoria de Jesús sobre la muerte. La pregunta de los ángeles, ¿por qué lloras?, no era simple curiosidad, sino una invitación a que María dejara atrás su dolor al comprender la verdad. No había motivos para continuar sufriendo. Es probable que los ángeles, mirando por encima del hombro de María, se dieran cuenta de la presencia del Señor a sus espaldas. En ese momento, ella voltea y ve a Jesús, pero no lo reconoce. De nuevo escucha la misma pregunta, ¿por qué lloras?, acompañada de ¿a quién buscas?
Juan 20, 13, 15. Jesús sabía exactamente lo que había en su corazón, pero deseaba que María llegara a la fe en la resurrección por sí misma. El problema era que María seguía atrapada en el recuerdo del crucificado, del hombre ensangrentado, azotado y maltratado que había visto morir. Por ello, le resultaba más lógico suponer que aquel hombre era el jardinero, en vez de pensar que era el maestro vivo y transformado. Pero entonces Jesús la llama por su nombre, María. Juan 20, 16. Esa sola palabra despejó la niebla de su mente, abriendo sus ojos espirituales para reconocer la voz del Señor. De este modo, Jesús decidió revelarse primero a una mujer, algo profundamente significativo considerando la sociedad patriarcal de la época, en la que el testimonio femenino carecía de peso legal. Escogiendo a mujeres como las primeras testigos de la resurrección, el Señor dignificó su valor y las elevó al mismo nivel que cualquier discípulo varón. María Magdalena, quien recibió el honor de ser la primera en ver a Jesús resucitado y la primera en anunciar la buena noticia, demostró a lo largo de todo este proceso un amor profundo, una lealtad inquebrantable y una gratitud inmensa. Fue la que más temprano se acercó a la tumba ese domingo, cumpliendo así lo que dice Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman, y los que me buscan me hallan. El Evangelio de Juan destaca con frecuencia el encuentro personal del Señor con individuos, como Nicodemo, Juan 3, la mujer samaritana, Juan 4, o el ciego de nacimiento, Juan 9. Del mismo modo, la aparición del Señor resucitado a María es un relato personal e íntimo, subrayando la importancia de la experiencia individual con Cristo. Aunque cada evangelio presenta matices distintos, todos concuerdan en que fueron mujeres las primeras en ver al Señor resucitado. Mateo 28, 1-10, Marcos 16, 1-9, Lucas 24, 1-10, Juan 20, 1-18. El Evangelio de Juan es el único que muestra un encuentro personal de Jesús resucitado con una de ellas. María, llena de emoción, lo abrazó sin querer soltarlo, como quien teme que su amado maestro vuelva a desaparecer. Jesús, con comprensión y firmeza, le pide que no se aferre a él, pues aún debía subir al Padre. Algunas traducciones sugieren que María intentaba retenerlo, impedirle marcharse. Pero el Señor tenía más que cumplir. Había vencido la muerte, descendiéndola como un Salvador. Había ido al seno de Abraham o paraíso, el lugar donde descansaban los santos del Antiguo Testamento, Lucas 16:22, y había prometido al ladrón arrepentido que estaría con él allí, Lucas 23:43. Ahora debía llevar a esos santos hasta la misma presencia de Dios Padre, completando su obra redentora. Efesios 4:8-10. Así, este relato nos muestra que la fe en la resurrección no se basa solamente en una tumba vacía, sino en el encuentro personal con Cristo vivo. Del desconcierto y la ceguera espiritual, María pasa a la comprensión y al gozo al escuchar su nombre en labios de Jesús. Y si ella, sumergida en el dolor, fue iluminada por la revelación de la resurrección, ¿qué le impide a nuestra propia fe ser fortalecida al reconocer al Señor resucitado en medio de nuestras propias dudas y angustias? Cuando el Señor Jesús resucitó y se encontró con María Magdalena, aún no había llevado a las almas piadosas del Antiguo Testamento ante la presencia del Padre. Sin embargo, en ese momento le confió a María una misión especial. Su llanto y su tristeza debían quedar atrás, pues Jesús no deseaba verla sufriendo ante una tumba vacía, sino rebosante de gozo y felicidad por la victoria del Mesías sobre la muerte. Como enseña la Escritura, yo amo a los que me aman, y los que me buscan me hallan. Proverbios 8:17. Estas mujeres nunca abandonaron a Jesús en las horas más terribles de su pasión, sino que dieron testimonio de su amor hasta el final.
Mientras casi todos los discípulos habían huido, solo el apóstol Juan permaneció con él junto a la cruz. Las mujeres, en cambio, se mantuvieron fieles, demostrando mayor fortaleza de corazón. Por eso, tras la resurrección, recibieron un honor incomparable. Fueron las primeras en ver al resucitado y las primeras en anunciar que la muerte había sido derrotada. Si ellas, con su lealtad y amor inquebrantable, alcanzaron la bendición de contemplar al Cristo vivo, ¿no nos invita esto a preguntarnos cuán fieles y persistentes somos en la búsqueda del Señor, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida? Esta historia nos anima a perseverar, sabiendo que quienes aman y buscan a Dios lo encuentran, y que su luz acaba disipando la sombra del dolor. Si este mensaje ha sido de bendición, te invitamos a apoyarnos con un me gusta y a compartirlo con quienes deseen conocer la verdad que libera. Únete a esta comunidad que cada semana, iluminada por la sabiduría divina, crece en gracia y entendimiento. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.